Tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Sergio Medina, soy estudiante de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión y el día de hoy, vamos a exponerle sobre el delito de violación sexual a propósito del contexto del COVID-19, ¿no? Ya que nos encontramos en un estado de emergencia y debemos tener cuidado, y a propósito dentro de esa coyuntura nacional han surgido delitos de suma importancia como lo es el delito de violación sexual. Bueno, sabemos pues que hace poco la ministra de la Mujer ha reflejado que existen cifras alarmantes sobre lo que es el delito de violación sexual, teniendo en consideración que han sido 34 mujeres las que han sufrido el delito de violación sexual, de las cuales 27 de ellas han sido menores de edad. Eso refleja pues no que es una cifra alarmante al ser 17 primeros días y ya tener esa cifra de denuncias a través del Ministerio de la Mujer, ¿no? Pero antes de ir más allá a fondo de lo que dice el código y lo que dice la doctrina, debemos de entender un poquito de qué cosa es lo que nosotros entendemos por el delito de violación sexual. Pero para saber esto, debemos saber que este delito es el acto de la penetración forzada que comete cualquier persona de carácter sexual sin que obtenga el consentimiento de la víctima. Es muy importante saber eso, esa es una noción muy básica para poder entender el desarrollo propiamente dicho de este delito. Más adelante vamos a poder apreciar cuáles han sido las modificatorias que ha el legislador incorporado en el año 2018 sobre este delito, ¿no? Entonces, al estar en un entorno de cuarentena y estar en confinamiento, pues evidenciamos que este delito en su mayoría han sido cometidos dentro de lo que son los hogares, ¿no? Hogares donde existe una relación de cohábito entre la víctima y su agresor. Entorno de cohábito que le propicia al agresor una determinada confianza y una determinada facilidad para que éste se agencie de todo medio posible y pueda cometer el delito. Siendo en la gran mayoría de las personas que cometen este delito padres, convivientes, padrastros, sobrinos, primos, inclusive madres o primas, ¿no? Pero, ¿qué nos dice el código al respecto del delito de violación sexual? Bueno, comentarles de que este delito ha sufrido varias modificatorias y la última modificatoria realizada a este delito ha sido en el mes de agosto del año 2018, donde se incorporaban los términos violencia física o psicológica. Además se incorporó el término aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, así como se hizo una modificatoria también en la pena y en las agravantes de este delito. Para empezar, este delito yo lo divido o lo he desglosado en dos partes. Uno que es el delito de violación simple, que nos va a dar de manera expresa cuáles son los verbos rectores, y un segundo párrafo donde nos va a hablar de lo que corresponde o lo que son las agravantes de este delito, que más adelante vamos a desarrollar. Ya con las nociones básicas y las nociones previas vamos a entender en qué o cómo se pueden dar los escenarios en las agravantes. ¿Pero qué nos dice el código? Bueno, el Código Penal el delito de violación tipificado en el 170 nos dice que el que con violencia física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier entorno que le impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a ésta a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier acto análogo con la introducción de objetos o partes del cuerpo en cualquiera de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor a 14 años ni mayor a 20. Esa es una de las modificatorias que ha sido recientemente incorporadas al Código Penal, ¿no? Dentro del delito de violación sexual. Pero para desarrollarlo debemos de saber quién es la persona que comete el delito.
Y para esto, el legislador ha previsto pues que quien comete el delito sea denominado con el que. Es un término que al iniciar la lectura del tipo penal del 170 de violación sexual nos dice claramente el que. Pero ¿qué entendemos de el que o qué debemos de saber al respecto de este delito? Debemos de saber que el delito de violación sexual, a diferencia de otros delitos, no es un delito que presenta una característica esencial o especial para quien lo comete. No, al contrario, este delito es un delito común, lo que nos lleva a entender que quien comete el delito puede ser cualquier persona, tanto hombre o una mujer. Esta característica que hace que sea el delito un delito de carácter común diferencia a otras personas con los delitos especiales, ¿no? Donde son funcionarios públicos, etcétera, ¿no? Aquí en este caso podemos ver que este delito lo puede cometer cualquiera. No existe diferencias entre sexos para nada. Pero el legislador también ha previsto que dentro de este delito existan diferencias o verbos rectores que sirvan para medio para obtener el acceso carnal sexual o la práctica de actos análogos para que la gente pueda consumar el delito de violación sexual. La primera de ellas es la violencia. La violencia diferenciada en dos espectros, como violencia física y violencia psicológica, que la vamos a desarrollar. Pero ¿qué es la violencia en general? La violencia en general es todo acto realizado con intención donde se usa el poder físico, la fuerza física hacia uno mismo, causando en ese caso una autolesión, o hacia un tercero. Esta puede ser ocasionada también hacia un grupo de personas, causando lesiones, la muerte, o que también puede generar afectaciones psicológicas o trastornos que afectan la libre o la normal actividad de la persona humana, es decir, va a afectar la psiquis. Y es ahí donde ya el legislador ha previsto, ya ha decidido entrar en un detalle más preciso sobre quién o qué tipo de violencia es la que se puede utilizar al momento de cometer el delito de violación sexual. Pues se utiliza la violencia física y la violencia psicológica. ¿Pero qué es la violencia física ahora entrando en esta precisión que hace el legislador? Bueno, esta es toda conducta por acción o omisión que realiza el agente con la finalidad de generar una agresión sobre una persona, causando daño físico, un daño notorio sobre el cuerpo, la vida o la salud de la víctima. Dice, el agente en este caso tiene la intención de afligir o aplicar un daño sobre su víctima, pero también debemos de considerar que en los casos donde existe violencia familiar, el agente ejerce la violencia con la finalidad de someter a su víctima, de tenerla con un estado de que él es un ser superior a ella, ¿no? Pero cuando hablamos de violencia física, el autor Miguel Pizarro Guerrero, en su libro La valoración y motivación de la prueba en los delitos sexuales, nos habla de que la violencia física al momento de ser ejercida tiene que aplicar o tiene que tener necesariamente una resistencia por parte de la víctima. Este autor nos dice pues de que existen dos grados de violencia que se va a aplicar al momento de que se ejerza esta violencia para cometer el delito de violación sexual. Este autor nos dice ¿qué cosa? Que existen dos grados y dentro de esos grados está la violencia leve y la violencia extrema. ¿Y en qué se diferencian ellos dos? El autor nos dice que en la violencia leve, si bien es cierto, al momento de ejercer el delito de violación sexual o la violación propiamente dicha, la víctima va a tener que ejercer una resistencia necesaria, pero al momento de ejercer la violencia leve va a existir una resistencia que se va a notar en golpes o lesiones en el agresor, pero estas no van a alcanzar el grado de superioridad para vencer la agresión y por lo tanto va a tener como una consecuencia la penetración o el yacimiento sexual carnal por parte de la gente. A diferencia de la violencia extrema, aquí vamos a ver que el agente, el sujeto activo, si bien es cierto, también va a cometer el delito con violencia, sí, pero va a ser tan fuerte o tan grave
¿Que la víctima va a ejercer resistencia? Sí, pero la va a ejercer a una menor escala, a una menor a una menor fuerza. Igual manera, el agente se va a propiciar de esto y sin ningún problema va a lograr que la víctima sea penetrada sexualmente. Voy a poner dos ejemplos muy claros al respecto de estos dos tipos de violencia física que puede ejercer el agente, para que ustedes más o menos me vayan entendiendo un poco la figura. Cuando existe violencia leve, primero que nada, estamos en un entorno de violencia familiar, en un hogar donde existe una relación de cohábito entre esposo y esposa e hijos. Pero sin embargo, el esposo llegó un día borracho y tiene una discusión con la víctima. Esta, la discusión acalorada, etc., el esposo se vuelve loco y la forcejea, la agrede y acto seguido la violenta. La víctima va a poner resistencia y va a generar lesiones al agresor, sí, pero estas lesiones no van a alcanzar el grado suficiente para vencerla, por lo tanto va a terminar en un delito de violación. Eso es con respecto al a la violencia física de carácter leve. Y con respecto a la violencia extrema, donde va a ser el mismo escenario, pero lo único que va a variar es que la gente ya no solamente va a aprovechar sus manos para golpear a la víctima, sino esta vez, por ejemplo, coge un objeto contundente, una lámpara, y la golpea a la víctima. Lo que va a generar en ella es que va a entrar en un estado de indefensión total y no va a generar lesiones o no va a generar un estado de defensa más grande o más alto que en la violencia extrema, al estar propiamente en un estado de indefensión severo, un estado de agresión muy grave, ¿no? Entonces, en esos dos ejemplos diferenciamos lo que es la violencia física de carácter leve, que sí aplica la resistencia, y la violencia de carácter extremo, que también aplica resistencia, pero en menor incidencia. Ahora vamos a hablar un poquito de la violencia psicológica que también el legislador regula y ha sido una de las nuevas agregados a este tipo penal. La violencia psicológica, en palabras muy sencillas, es aquella violencia que se ejerce sobre una persona sin que sobre esta cause un daño físico, un daño notorio sobre lo que es el cuerpo. Es decir, no va a haber ningún rastro, no va a haber ninguna huella de que yo he sido violentado psicológicamente. Pero ¿qué cosa es lo que sí se altera? Lo que sí se altera es el libre desarrollo de las actividades, la libre tranquilidad de la persona y sobre todo la psiquis, la libre actividad cerebral de la persona humana, su bienestar mental. Eso es lo que se altera. Nos dice que la violencia psicológica se puede producir por acción u omisión por parte de la víctima. Eso sí es muy cierto. Por parte de la gente. Con el propósito de menospreciar o ejercer un control sobre la víctima. Recuerden que todo acto de violencia, amenaza, entorno, va a ser propiciado para que el sujeto activo pueda acceder sexualmente hacia la víctima. Entonces, esta va a ejercer el control de la víctima, va a ejercer el control sobre las decisiones de sus actos, con la finalidad de someterla a través de humillaciones, manipulaciones, intimidación u otra acción que perjudique su estabilidad mental y afectando su desarrollo integral de la víctima, pues, ¿no? Ahora, el legislador también agrega, ya estaba previsto la grave amenaza, pero ¿qué es la grave amenaza? La grave amenaza viene a ser en el anuncio de un mal prejuicio inminente que puede recaer sobre la víctima o sobre un tercero, o también sobre algún bien jurídico protegido por la sociedad que la víctima considere importante. Eso es muy, muy, muy importante, ¿no? El mensaje de transmisión de la grave amenaza hacia la víctima puede ser no solo de carácter oral, sino puede ser escrita
o se puede propiciar por cualquier medio empleado por el agente. Es decir, por ejemplo, la grave amenaza no solamente puede ser hablada, oye, te voy a matar, que si no haces esto, voy a matar a tu papá. En el caso de los niños, por ejemplo, que le dicen no, viene el cuco, te va a llevar el ropavejero, etc. O escrita a través de mensajes, cartas, etc. También puede haber violencia o amenaza a través de las señas, ¿no? Cállate o te voy a matar, etc., ¿no? La grave amenaza puede afectar severamente el proceso de formación de la voluntad de la persona y pone en peligro los bienes jurídicos protegidos sobre los que recae el mal anunciado. Eso es importante. Ahora, una novedad que vemos dentro del delito de violación sexual es el entorno de coacción. El entorno de coacción es un término que recientemente se ha agregado y que toma mucha importancia en el desarrollo del delito de violación sexual. ¿Pero qué entendemos por esto? Se le denomina entorno de coacción a todo espacio propiciado por el agente o sujeto activo para que éste pueda coaccionar de manera fácil a su víctima, aprovechándose de este espacio para poder lograr su cometido. También es el entorno de coacción que existe independientemente de que la gente lo propicie, es decir, puede ser un entorno por causas naturales, ¿no? Que ahí lo voy a detallar en un ejemplo. Pero este entorno se utiliza a través de la coacción para su provecho del autor del delito. Ahora, ¿cuál es un entorno de coacción propiciado por el agente? ¿Y cuál es un entorno de coacción natural? Vamos a ver pues un ejemplo claro que muchas veces pasa y es muy conocido por muchas personas. Un entorno de coacción propiciado, que es el siguiente. Estamos en una clase de reforzamiento matemático, ya en un determinado colegio, donde a sabiendas el docente que una menor de edad, alumna de él, tiene ciertas deficiencias en el curso de matemática, deja un ejercicio o un examen y condiciona a sus alumnos a que aquel que lo termine se pueda retirar a su casa. A sabiendas que la menor no podría resolverlo por alguna causa propia de la menor, deja el ejercicio y propicia que los alumnos se retiren del aula y posteriormente se vayan a su casa. Ya ha propiciado el entorno para cometer el delito. Esta persona ya tiene el campo de manera libre para que pueda desatar sus más bajos instintos y luego poder cometer el delito de violación sexual en el caso de menores de edad. No. Y un entorno de coacción por causas naturales, por ejemplo, es un entorno donde existe, por ejemplo, ¿cómo les digo? Existe este entorno a causa de que ya está en la naturaleza del ambiente. Por ejemplo, cuando nos dejan, estamos de nuevo en un entorno de violencia familiar, estamos un menor de edad con un tío, ¿cierto? Lo dejaron al tío a que cuide a su sobrino y los padres se van de la casa. Ese entorno no lo ha propiciado el agente. El agresor sexual no ha buscado o no ha hecho ningún acto para que esté en esas condiciones de soledad entre la víctima con él, que es el agresor sexual. Ese entorno le facilita los medios para que éste pueda cometer su ilícito penal, pero sin embargo él no ha tenido intervención externa sobre este entorno. Entonces allí vamos a diferenciar lo que es el entorno de coacción propiciado por el agente y el entorno de coacción por causas naturales. Pero también el legislador ha incorporado pues el término entorno que impide dar su libre consentimiento. Y aquí vamos a ver pues que este es un entorno donde, al igual que en el otro caso,
el agresor y la víctima están juntas, pero que impide, por factores propiciados por el agente o por causas naturales también, que la víctima exprese su libre consentimiento. O en este entorno no exista manera de que la víctima grite o pida auxilio. Dice, aquí vamos a ver factores muy importantes para entender lo que es el entorno que impide dar el libre consentimiento, como la edad, por ejemplo, también la incapacidad natural por parte de la víctima o la incapacidad reducida. Pues un ejemplo clarísimo de un entorno donde la víctima impide dar su libre consentimiento es cuando el agresor es una persona mayor y la víctima es un bebé, por ejemplo, que es muy sonado en las noticias. El bebé no puede dar su libre consentimiento, no puede a través más que del llanto manifestar su malestar, su daño, su dolor, etc. Este es un entorno clarísimo, es un ejemplo clarísimo que lo vamos a ver reflejado en muchos casos de entorno donde se impide dar el libre consentimiento de la víctima. Pero todo lo ya mencionado está direccionado ¿para qué? Para que el sujeto activo o quien comete el delito pueda, ¿qué cosa? Acceder carnal, por vía vaginal, anal o bucal, o realice la introducción de partes del cuerpo, o realice un acto análogo, ¿no? En las dos primeras vías, ano y la vía vaginal del cuerpo de su víctima. Pero cuando hablamos de acceso carnal, ¿a qué nos referimos? Debemos decir también que el Código Penal con respecto al delito de violación sexual ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de los años. Anteriormente se creía que solamente la persona que violaba era el hombre, y quien violaba mediante su órgano viril, y ese era el único medio por el cual se ejercía la violación sexual. Ahora no, el legislador a través de muchas modificaciones ha logrado entender que la violación sexual no solo se da a través de la penetración del miembro viril del hombre con con el órgano aparato reproductor de la mujer o un órgano conexo sexual. No. El legislador ha previsto pues de que el acceso se puede realizar con objetos, partes del cuerpo que tengan determinada condición. Pero ¿qué es el acceso carnal en sí? Los legisladores a la actualidad han entendido que el concepto de acceso carnal es un concepto más amplio, que abarca muchas más cosas y ya no solamente la penetración a través del miembro viril por parte del hombre. No, ahora ya se habla de un acto sexual que refiere no solamente a cualquier tipo de cercanías o acercamiento a acceder sexualmente al sujeto pasivo. No solo se limita a la penetración por la vía a través del miembro viril del varón o a través o mediante la vagina, ano, boca, sino que ha ampliado esta concepción agregando objetos o partes del cuerpo. Pero cuando hablamos de introducción de objetos o partes del cuerpo, ¿a qué nos referimos? Pues bien, se refiere cuando hablamos de objetos a todo objeto que tenga una condición o una característica especial o una condición especial. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la connotación sexual. Es aquel valor que una persona le va a dar de carácter sexual a algún objeto. Por ejemplo, ¿no? Este va a servir de reemplazo del miembro viril de la persona humana, del miembro viril del varón, va a servir de reemplazo. Pero no todo objeto, como ya lo he mencionado, puede ser susceptible de ser usado para que se cometa el delito de violación sexual. No, este tiene que tener la connotación sexual. ¿Y a qué me refiero con ello? Puede ser, por ejemplo, una botella, puede ser un fierro, un tubérculo, un palo, etc., ¿no? Pero cuando nos referimos a la introducción de partes del cuerpo, el legislador ha previsto que ya no sea solamente el miembro viril, sino esta vez puede ser los dedos, la mano completa, alguna prolongación de extremidades, en el caso de que
una persona, digamos, esté mutilada del brazo y solamente llegue hasta aquí. La lengua también. Y al igual que los objetos, estos van a servir de reemplazo ¿para qué? Para que la gente se propicie y reemplace al miembro viril del hombre, ¿no? En el caso de los objetos y partes del cuerpo, la violación solamente se va a configurar si es que son por la vía anal o vaginal. No cabría en ninguna legislación que la violación sexual sea cometida por la introducción de los dedos en la boca, un ejemplo claro. No caería en ninguna legislación entender que una violación sexual sería introducir una botella a la boca. Es decir, todos nos estaríamos autoviolando cuando tomemos una botella de gaseosa, por ejemplo. Esas ideas no son del libre entender del legislador. Es por ello que solamente considera a la violación sexual por objetos o partes del cuerpo que se realiza mediante la vagina o mediante el ano. Ahora ya entrando a la tipicidad subjetiva, debemos entender que este delito no necesariamente comprende la presencia del dolo, sino también comprende un elemento adicional al dolo. ¿Pero qué entendemos por dolo? De manera sencilla y práctica, el dolo es la conciencia y voluntad que tiene la gente para el momento en el que comete los hechos delictivos. ¿Sí? Conciencia y voluntad. Este sujeto es consciente de lo que hace y tiene la intención de realizar la acción, ¿cierto? Pero cuando hablo de elemento adicional al dolo, me refiero a ¿qué? A la finalidad con la cual el agente o sujeto pasivo va a cometer el ilícito penal de la violación sexual. En este caso, su finalidad es única y sencilla. Es la de obtener una satisfacción de su apetencia o expectativa sexual o su libido sexual. ¿Sí? Es decir, no caería idea de que es un delito de violación sexual si es que el agente, por ejemplo, introduce dentro del órgano femenino de la mujer un paquete que contenga, por ejemplo, droga para su transporte. No caería dentro de la tipificación del delito de violación sexual. ¿Por qué? Porque la intención al meter algún objeto es la del transporte. Tampoco cabería dentro del tipo penal de violación sexual cuando una persona, por ejemplo, en alguna parte, sea anal o vaginal, introduce, por ejemplo, un fierro con la intención de lesionar y causarle un daño, por ejemplo, en el caso de las mujeres, a través de su vientre, su vagina. La intención del autor es lesionar para que esta mujer nunca más vuelva a tener hijos, ¿no? No caería dentro de la tipificación del delito de violación sexual. Ahora, la doctrina nos sugiere que pueden existir errores dentro de tipificación o error de tipo dentro del delito de violación sexual. Sí, este está regulado en el artículo 14 del Código Penal y se va a configurar cuando el agente que realiza la conducta con apariencia delictiva actúa con desconocimiento o un error de existencia o un error sobre la existencia de alguno de los elementos objetivos para que se pueda cometer el delito, el tipo penal, perdón, excluyendo en consecuencia el dolo, lógicamente. Un ejemplo clarísimo de error de tipo, ¿no? Estamos dentro de una discoteca y está una señorita y un joven que se conocen. Se entiende pues de que estos en la noche en la discoteca han bebido copas, se han podido seducir y terminaron fuera de la discoteca en un cuarto manteniendo relaciones sexuales. Pasan los días, esta chica le comenta a la hermana de su experiencia sexual vivida y esta le cuenta a los padres, pero hay un detalle, que la chica con la que tuvo el joven relaciones sexuales era una menor de edad. Entonces ese es un ejemplo clásico de un error de tipo. ¿Por qué? Porque se entiende que en la discoteca solamente pueden ingresar personas mayores de 18 años. Y las condiciones o características fisionómicas de la señorita
le hacían pensar de que esta sí puede ser una señorita que tenía una edad mayor, entonces por más de que dio su consentimiento, los padres desaprobaron dicha conducta porque era una menor de edad, pues no. Entonces eso es un error de tipo invencible, ya que el agente, la persona imputada por el delito de violación sexual, no tendría el conocimiento, pues no, de que la persona con la que mantuvo relaciones sexuales era una menor de edad. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la culpabilidad, vamos a ver, pues, que esta tiene que verificarse al momento de actuar el agente. Dice, en esta etapa hay que verificar si al momento de actuar el agente era imputable, es decir, mayor de edad, o carecería de alguna anomalía psíquica. El legislador ha previsto esto y dice que también se verifica si es que el agente, al momento de exteriorizar su conducta de carácter sexual, conocía de la antijuricidad del delito, es decir, si sabía que este era un delito tipificado en alguna normativa del país, ¿no? Ahora, nos vamos a la tentativa. ¿Existe la tentativa en el delito de violación sexual? La respuesta es sí. Sí existe tentativa en el delito de violación sexual. ¿Pero qué es la tentativa? La tentativa es el acto trunco que no llega a consumar un delito. Un ejemplo claro para que lo entiendan muy sencillamente es cuando, por ejemplo, ¿no? Se deja en casa a la pareja de una señora y mientras esta se va al mercado con una menor de edad y agenciándose de la soledad y que presuntamente no hay nadie en la casa, mete a la menor al cuarto y realiza todos los actos preparatorios para consumar el delito de violación sexual, se baja los pantalones, está miembro al aire, etc. Pero se ve interrumpido por un factor ajeno a ¿Por quién se ve interrumpido? Se va a ver interrumpido, digamos, por un tío. Lo que va a desencadenar que la persona no llegue a la consumación total del delito de violación sexual y quede en un grado de tentativa. Es decir, si existe la tentativa en delito de violación sexual. Y ahora, cuando hablemos de la consumación, vamos a ver pues que la consumación se va a verificar al momento de que se inicia el acceso carnal sexual propiamente dicho. Es decir, la introducción o penetración del órgano masculino o de objetos o partes del cuerpo sobre la menor o sobre la víctima. No siendo importante que sea una penetración total ni una penetración parcial y que mucho menos producto de estas se generen resultados como eyaculaciones, ruptura de himen, lesiones o un posterior embarazo. No es importante, basta con el simple hecho de que se haya introducido total o parcialmente el miembro viril, objetos o partes del cuerpo. Basta con eso para obtener el grado de consumación del delito de violación sexual. Ahora, con respecto a la autoría y la participación por parte de la gente, vamos a evidenciar pues, ¿no?, que efectivamente sí existe autoría, coautoría y participación por parte de la gente que comete el delito dentro del delito de violación sexual. ¿Quién es autor del delito de violación sexual? Autor del delito de violación sexual, sencillo, es quien lo comete, es quien hace el acto de penetración sexual carnal sobre una víctima. ¿Quiénes son coautores? Son aquellas personas que también hacen el acto de penetración sexual carnal, que pueden ser dos personas o más. ¿Quién es un partícipe? Puede ser, por ejemplo, un instigador, ¿no? Tenemos un caso, por ejemplo, donde están tres personas en una habitación, en una fiesta, mareados, y uno le dice a la otra, sí, viola a la chica, y este tercero termina violándola. O cuando, por ejemplo, la gente, mediante la amenaza, instiga a que su víctima se realice penetración mediante objetos o partes del cuerpo sobre sí misma. El que incita quedaría en el grado de partícipe
mientras que la víctima que se autolesionó sería la autora del delito, pero esta sería eximiente de responsabilidad penal al ser la víctima propiamente dicha. Ahora, el delito, como ya lo había mencionado, de violación sexual, comprende dos partes. La primera, que es el delito de violación común, y la segunda, que son las agravantes, donde se agrava más la pena y que está conformado por 13 agravantes. Pero ¿qué nos dice este segundo párrafo, este segundo extracto del Código Penal? Pues nos dice que la pena privativa de libertad no será menor de 20 ni mayor de 25 años en cualquiera de los siguientes casos. Primero, si la violación se realiza por empleo de arma o por dos personas o más sujetos. Ahí estamos hablando de una coautoría para la participación del delito de violación sexual. El empleo de un arma de fuego no precisa si es que es una arma blanca o un arma de fuego, pero simplemente da una concepción más amplia de lo que es un arma, ¿no? La segunda agravante sería, pues, ¿no?, si el agente abusa de su profesión, ciencia u oficio, o se aprovecha de cualquier posición, cargo, responsabilidad legal que le confiera el deber de vigilancia, custodia o particular de autoridad sobre la víctima o la impulsa a depositar confianza sobre él. Un ejemplo clarísimo, o dos ejemplos clarísimos sobre esta agravante del número 2, es, por ejemplo, cuando un médico cirujano dopa a su paciente y mientras ésta está dopada, éste la ultraja. Otro ejemplo clarísimo sería, por ejemplo, cuando una persona que cuida a un anciano o una anciana la viola también con esa intención, ¿no? La desviste y le realiza un acto análogo, etcétera, con introducción de objetos o partes del cuerpo, ¿no? Y también el inciso número 3 nos habla si la agravante aprovecha su calidad de ascendiente, descendiente, consanguinidad, adopción, afinidad, o cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente, o con la víctima esté sometiéndola, haya sostenido una relación análoga, dice. O tiene hijos en común con la víctima, o habita en el mismo lugar de la vivienda, siempre que no miden las relaciones contractuales o laborales, o es pariente colateral hasta 4 grados de sanguinidad, por consanguinidad, adopción o segundo grado de afinidad. Este es un ejemplo clarísimo de lo que ha sucedido en este entorno del COVID-19, pues los agresores sexuales han sido en la mayoría miembros del entorno del círculo familiar, donde existe el cohábito y donde existe la confianza, lo que propicia este delito de violación sexual, ¿no? El inciso 4 nos habla, pues, si es cometido por pastor, sacerdote o líder de organización religiosa o espiritual que tenga particular ascendencia sobre la víctima. A propósito, pues, ¿no?, de que estamos en una semana santa, se podría decir, ¿no? Entonces, vemos que el legislador ha previsto este inciso. También nos encontramos en el inciso número 5, ahora dice que si el agente tiene cargo directo de docente, auxiliar o personal administrativo de un centro educativo de la víctima. Es ahí justamente el claro ejemplo que les ponía del profesor y la alumna, aplicaría para este inciso número 5, ¿no? Si mantiene una relación proveniente del inciso número 6 de contrato, de locación o de servicio, o una relación laboral con la víctima, o si ésta presta servicios como trabajador del hogar, etc. Aquí va el legislador, ha previsto, pues, ¿no?, de que a causa de muchas veces de lo que son los acosos en el centro laboral, muchas veces propician o terminan en violaciones sexuales futuras. Entonces el legislador se ha puesto en este escenario para poder legislarlo y regularlo de tal manera. Ahora, el inciso 7 nos habla, pues, si fuera cometido por personal perteneciente a Fuerzas Armadas, Policía de Perú, Serenazgo, Policía Municipal, Vigilancia Privada o cualquier funcionario o servidor público valiéndose
del ejercicio de sus funciones a consecuencia de estas. Ahí está el claro ejemplo, pues, ¿no?, de un policía que estando encarcelada una persona, la viola. Hay un casito, me parece, de una violación homosexual que ha llegado hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos, que ha terminado dándole la razón a la víctima de violación. Aplicaría para este inciso. El inciso 8 nos dice, pues, que si el agente tiene conocimiento de ser portador de enfermedad de transmisión sexual grave, en el caso para las personas que son portadores del virus del VIH, por ejemplo, aplicaría para estas si es que cometen un delito de violación sexual. También nos habla en el inciso 9 a sabiendas que comete violación sexual en presencia de cualquier niño, niña o adolescente, es decir, el acto sexual se comete en presencia de un menor de edad. El inciso 10 nos habla de si la víctima se encuentra en un estado de gestación. Muy entendible ese ejemplo y estaría de más que lo detalle. El inciso 11 nos dice, pues, no, si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad, es adulto o mayor, sufre con discapacidad física o sensorial, o el agente se aprovecha de dicha condición. El inciso 12 nos dice si es que la víctima es agraviada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en el artículo 108b, que es el delito de feminicidio. Si la gente actúa en estado de ebriedad o presencia de alcohol en la sangre en proporción de 0,5 gramos por litro, o bajo el efecto de sustancias tóxicas, estupefacientes, sustancias psicopáticas o sintéticas que puedan alterar la conciencia. No, eso es lo que nos dice con respecto a las agravantes del delito de violación sexual. Bueno, es así como terminamos la exposición del delito de violación sexual dentro del contexto del COVID-19. Agradezco a todos su gentil atención. Espero les haya servido la intervención de este pequeño conocimiento que he podido lograr recopilar. Por otro lado, me despido dejándoles un mensaje: quédense en casa, las cifras están aumentando, tomen las medidas necesarias ante esta pandemia del COVID-19, lavémonos las manos, salgamos a las calles con mascarilla, respetemos la norma y a la autoridad, y sobre todo, si es que alguien conoce de algún paciente de COVID-19, no divulgue su identidad, eso es muy importante. Les agradezco por su atención una vez más. Eso es todo de mi parte. Hasta luego.